Gracias nuevamente por sintonizarnos, comunidad. Este es su programa hecho para ustedes, con ustedes y con nuestro invitado para esta ocasión, David Lucero. Bienvenido. Muchas gracias. Así de que empecemos. Esto es Cool Multiverse. Nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias David por venir a Cool Multiverse. ¿Es tu casa? Muchas gracias por invitarme. No hay ningún problema, es un honor tenerte aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar hablando de todo un poco. Vamos a ir tal vez de lo más conocido a lo menos conocido. Sí. Y empecemos por lo básico. ¿Por qué la escultura? Porque te dedicas mucho más a la escultura que a otra cosa. Bueno, es una respuesta bien simple pero profunda, porque yo así lo siento, la escultura me llena y ha sido siempre desde que yo era pequeñito, desde que tengo memoria. Estamos hablando de que tal vez con aquellas plastilinas, con barro, no sé con qué tipo de materiales. Con plastilina, recuerdo, así vagos recuerdos del kinder. El hecho de que, pues, a todos le hacían, que se hacían uñitas, hacían pelotitas, y entonces yo clavado que mi pelotita fuera esférica, y la pelotita tenía que girar y tenía que ser perfecta, no sé, cosas así, y todos los niños jugando, y yo concentrado en lo que estaba haciendo. Entonces, cosas como esas siempre me gustó un montón construir con la plastilina. Y bueno, y desde entonces hasta ahorita me gusta más el modelado que cualquier otra técnica escultórica. ¿Tienes alguna carrera en específico o has optado por ser un poco más como empírico en ese aspecto? Pues digamos que de que nací hasta los 25 años fue empírico. A los 25 años decidí que iba a estudiar artes. Descubrí que estaba la licenciatura en la Universidad de El Salvador y me metí ahí. Y después salimos de esa y empecé a aprender más. O mejor dicho, seguí aprendiendo más. Estamos hablando de que te has estado especializando a través de los años. Sí, algo así. En todo ese trayecto, en ese camino, digamos, ¿qué dificultades es lo que pudiste haber enfrentado? ¿O qué has enfrentado hasta el día de hoy? Bueno, hay dificultades sociales, dificultades técnicas, dificultades económicas. Yo digo dificultades sociales porque pues llega un punto que salgo de bachillerato. De hecho cuando salí del 9º grado me hubiera gustado tener bachillerato en artes, pero dejó de existir el CENAR como institución educativa, así que brindaba un título. Entonces lo dejaron más como de pasatiempo. Ahí sí siento que le hicieron un gran daño a la humanidad, pero ni modo. O al menos en nuestra sociedad. Ajá. Entonces, se daba la dificultad, digo, social, porque mi mamá así como que, o sea, arte, de eso no vive la gente, eso no sé qué, y es como un estigma social, que el artista, pues, o es pasatiempo de ricos, o es un muerto de hambre, o es un bohemio que solo pasa drogado. ¿Verdad? Entonces, todos los estereotipos posibles. Ajá, entonces es casi como un estigma social. Si vas a ser artista, o tenés pisto y no tenés nada que hacer con eso, o sos un drogadicto y querés decir que sos drogadicto por alguna razón válida, ¿verdad? O te vas a morir de hambre. Entonces para mí esa fue una limitante social. Esa renuencia. Sí, porque te dificultan tomar la decisión, porque tenés que decidir si vas a ser artista, si vas a vivir de esto. Entonces es bien difícil decidirlo. No es como que alguien diga, no, voy a ser ingeniero. Ah, chivo. Todos te felicitan y te dicen, yeah. O doctor. Ajá, o doctor, que todos te felicitan. Ah, sí, el mundo necesita 3 millones más de doctores. Voy a ser artista. ¿Qué es eso? No fregues. De hecho, yo tenía un trabajo. Trabajaba en Fudem. Y había venido ¿qué era eso? Como un auditor que era de otro país y estaba auditando el taller, porque yo estaba en el taller donde montaban los lentes. Y entonces en ese momento fue que yo decidí, iba a renunciar a Fudem y entonces iba a entrar a la universidad
Y estaba medio platicando por X razón con este auditor y le dije que yo quería estudiar artes. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿y que aquí da dinero eso? Porque en mi país eso es pasatiempo de ricos. Él era de Costa Rica, por cierto. Ok. Hace como 10 años, ¿no? Okay. Y entonces, ese es un problema social, ¿verdad? Cómo te atacan cuando vos querés ser algo que no es normal en esta sociedad. De ahí la limitante económica. Es una cosa terrible porque a veces, bueno, siendo la escultura un arte tan matérico, necesitas materia, necesitas... El costo de estos materiales. Ajá, por ejemplo, no es como decir que sea más fácil, pero si sos un ilustrador digital, por lo menos tenés la capacidad de producir un montón con una sola computadora, ¿no? Entonces tenés un rango mínimo de requerimientos en tu máquina para producir algo interesante. Cierto. De hecho, pues mientras más poderosa sea tu máquina, mejor puedes hacerlo, pero tenés un rango mínimo que te deja. En cambio, en escultura, si no tenés el material, no puedes hacerlo, y el material cuesta dinero y lo ocupas y ya estuvo y ahí quedó, no puedes volverlo a ocupar porque ya es tu escultura. Y si, digamos, en eso de prueba y error que comentábamos fuera de cámara, ¿cuánto material no se ha perdido? Ajá, ¿Cuánto dinero se ha gastado? Ajá, un error que te costó 1 kilo de material, tienes que conseguir otro kilo de material. Y esas son limitantes económicas. De ahí, limitantes técnicas. En este país, pues como las artes no son comunes y nadie se dedica a esto, pues no puedes conseguir un montón de cosas. Y ahí, de hecho, hace poco que estuve en el Yume, una persona se detuvo a hablar porque vio mis obras y me dijo, ay, ¿y qué usas? Arcillas poliméricas. Y yo, no, ¿verdad? Uso epóxica y uso resina porque es lo único que he encontrado acá. Y me dice, sí, ¿verdad? Es que aquí no se consiguen porque yo en Europa las compro. Y yo, qué galán. Okay. Yo quisiera poder ir a Europa y comprar arcillas poliméricas y traérmelas para acá, pero, o sea, no está la solvencia económica para semejante tarea. Y entonces esas son como materiales, yo le llamo materiales del primer mundo, que te facilitan un montón las actividades. En cambio aquí, de hecho, el día de ayer estuve platicando con un escultor ya de la vieja escuela de acá. Bueno, y me mencionaba hasta recetas para hacer plastilina. Y es conocimiento que se ha perdido en el tiempo porque como ahora todo lo puedes comprar, entonces ya nadie sabe ni cómo hacer sus propios materiales. Y en parte se aplica aquel refrán que dice de que conocimiento que no se comparte se pierde. Sí, y eso eso da miedo. Sí, porque como bien dices, ahora, digamos, cualquier persona utiliza, digamos, un aparato eléctrico y no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona. Ajá. Y cuando, digamos, se estropea, ¿qué hago? Tengo que buscar a alguien que sepa de esto. Y si no hay, se bota. En este caso, hablando de las artes, técnicas, materiales, formas para llegar a hacer, digamos, de manera artesanal estos materiales, se ha perdido en el tiempo. Sí, de hecho, mucha técnica se ha perdido en el tiempo. Me estaba enfrentando a la situación de que por ahí me estaban requiriendo un trabajo en bronce y no hay así como que un directorio de fundidores en el país. Es como que yo solo conozco a 2 y de esos 2 uno me dijo que ya no estaba fundiendo. Y otra persona con la que estaba hablando ayer, el Joaco, es otro fundidor, y entonces hablando con él le decía, a mí me da miedo que desaparezca el conocimiento de ahí. Y es como que me voy a empezar a pegar ahí, voy a tener que aprender yo. Porque cuando estas personas dejen de ejercer, vamos a quedar sin fundidores en el país. Y eso en realidad sería una pérdida cultural, sí, o sea, de gran magnitud. Es lo que pasaría si en dado caso los telares, la gente que sabe de telares, desapareciera. La gente que hace poco estaba viendo, por cierto, un video en donde se ve a un maestro carpintero haciendo un trompo. Y yo no sabía cómo se hacían los trompos. Y viene este video y rescata muy bien esa esencia. Sí. Entonces, y hablando ahora de fundidores, ajá, o sea, no hay una fragua así, digamos, para escultores en general que quieran llegar a hacer algo, por ejemplo. Sí, de hecho es eso, ¿verdad? No hay como, pues, como te dije, no hay un directorio así donde ir a buscar las cosas. Aquí es
pues de suerte conoces a alguien y de suerte todavía está trabajando eso. Ah, claro, claro. ¿Cuáles han sido tal vez algunos de los momentos más incómodos que has tenido en relación a tu trabajo? Momentos incómodos. No sé, lo único que me incomoda a veces es que, pues, porque uno tiene que comer, tiene que hacer trabajos que realmente espiritualmente no te interesan. Porque una persona cuando es artista tiene un componente espiritual bien, bien fuerte. Entonces cuando algo no te llena espiritualmente te cae pesado, pero tenés que comer. Cierto. Y tenés que comer y decís que sos profesional de la escultura, entonces no vas a ir a trabajar a un call center, vas a hacer una escultura, aunque no sea, no digo que no sea de mi agrado, sino que no me llena. Entonces ya llega un momento que llevas una semana en eso y ya te pesa y ya vas como raspándote con la idea. ¿Te han pedido así, digamos, esculturas bien particulares, por encargo bien personal, íntimo, digámoslo así? Fíjate que no mucho, hasta ahorita no mucho, pero ya me salió un cliente que me dijo, mira, no sé si te incomoda el tema, pero quería una como escala de un Hitler. Y entonces yo le dije, pues la verdad, honestamente no he hallado un tema que me incomode realmente. O sea, y él me lo decía así con mucho tacto, porque sí, es como que el nazismo mal visto y todo esto, y que lo fuera a ver mal, que fuera pro-nazi o algo así. Pero él me decía, no, es que yo me parecía que es un tipo interesante y que todas las cosas. Y resulta de que el señor, cabeza rapada, ojos azules, hasta se veía que tenía una camiseta de una esvástica. Y tenía su esvástica de oro y no, y en realidad, pues en su momento yo lo sentía a él como justificado y no lo veía como una persona agresiva o nociva, sino que fue interesante. Yo le digo, no, la verdad no me estorba. La verdad hasta me parece interesante y pienso de que pues quizás no fue la mejor parte de la historia de la humanidad, pero es parte de la historia. Y si no lo aceptamos, pues nos va a salir otro. Que curiosamente parece de que hay uno allá en el norte. Ya lo vi portándose así bien hermosamente. O sea, tiene ese tufillo, como dicen algunos. Entonces, pues es parte de nosotros, somos la humanidad y ahí sale. ¿Cuáles, digamos, los aspectos que más te apasionan de la escultura? ¿Cuáles son las temáticas que más abordas? Al menos yo lo que he podido notar es, por ejemplo, te he visto una Morrigan por ahí, una Kami, una Chun-Li. Son personajes de videojuegos, especialmente de Capcom, que es lo que más he podido ver. Pero sé que has hecho mucho más. Fíjate que en la escuela de artes casi que me criticaban por eso, que decían que yo tenía unos valores demasiado clásicos y que no quería transgredir el arte y babosadas de esas que le encanta hablar a la mara contemporánea. Ay, no. Pero en realidad a mí me encanta la figura humana. En sí es la figura humana, un poco quizás se ve bien naturalista, pero me gusta estilizarla. Me gusta ponerle un estilismo propio. Pero me encanta la figura humana y ya hablando con la gente llegué a la conclusión de que tiene que ver un poco con mi casa. En mi hogar, pues mis padres, mis hermanos, toda la familia como que eran licenciados en educación física y deportes. Y desde chiquito, mis padres gimnastas de gimnasia artística, que es una disciplina increíblemente difícil. Muy pocas personas lo practican y la verdad es que adquirí un desarrollo físico integral. Y de ahí, pues yo estuve en atletismo, mi hermana siempre hizo deportes. Por eso delgado. Entonces, había una como cultura física, por así decirlo. Entonces, el hecho del valor de cuidar tu cuerpo, llegar a entender de que, pues sí, te digo, somos espirituales, pero nos sustenta el cuerpo. Si no existiera el cuerpo, no existiéramos nosotros. Excelente. Entonces, por ahí viene. Te voy a poner en pausa en ese momento porque vamos a dar por concluida la primera parte de esta entrevista. No se olviden de sintonizarnos siempre aquí en Cool Multiverse. Continuamos en el próximo episodio con David Lucero. Muchas gracias.